Hace más de una década, el Manchester United dejó de ser un gigante de Europa y se convirtió en un equipo que da pena. Desde fichajes desastrosos, técnicos que no duran, hasta temporadas de puro fracaso. Pero hoy vamos a reconstruir al United y devolverlo a lo más alto. Los objetivos para ir reconstruyendo son demasiado fáciles. El primero es ganar la Premier League. Es un título indiscutible que tenemos que sí o sí ganar. La segunda es ganar la Champions. Hace rato el Manchester no la gana y aparte es el trofeo más importante de Europa. Y la tercera es que alguno de nuestros jugadores gane el Balón de Oro. Dicho esto, vamos a ver la plantilla. Bueno, Onana está en préstamo. Bayindir claramente no va a ser nuestro portero titular. Uno de los objetivos va a ser buscar un portero titular de nivel del Manchester United. Y este tipo, es más, lo liberamos. Ni siquiera le intentamos vender porque realmente no nos va a dar tanta plata. Entonces, ese Lamens fue el que trajeron, que supuestamente es una promesa mundial de la portería. León, Diego León, paraguayo, 18 años, a préstamo. Malasia. Se queda Malasia, confío en él. Hams, este tipo es bueno. Lo tuve en el FIFA anterior y me gustó. Este tipo le voy a dar la oportunidad. Dorgo, qué mierda de jugadores tiene el Manchester United. Maguire se queda, voy a confiar en él una temporada. Luke Shaw, lo vende, pero vendidísimo. Matthijs de Ligt se queda. Lautaro. Lisandro Martínez también se queda. Lloro también se queda. Dalot se queda. Mazraoui se queda, pero podemos... No sé, es que Dalot ya, por ejemplo, está muy viejo, 26 años y apenas 79 en media. Casemiro se queda, 33 añitos, vamos. Necesitamos jerarquía en el medio campo. Casemiro se queda. Manuel Ugarte también se queda. Con Marcus Rashford y Jadon Sancho, que son los que están aquí, como pueden ver, a ver qué tal les va. Si les va bien en préstamos, pues los traemos y le damos una oportunidad en el equipo. Kobbie Mainoo tiene que ser sí o sí el pilar de este equipo también, junto a Casemiro en el medio campo. Bruno Fernández se queda, aunque la realidad es que en la vida real este tipo no me gusta como juego. Y Mason Mount voy a venderlo. Este tipo no lo quiero en el equipo. Cunha se queda. Amad Diallo también se queda. Pero con este tipo vamos a tener un poquito más. Vamos a tirarle duro. Si no rinde, lo vendemos la próxima temporada. Mbeumo, este tipo que se fue viral porque estaba regordo cuando empezó la temporada. Vamos a darle la oportunidad. Puede ser un jugador bastante importante y trascendental en este equipo. Zirkzee también se quedará. Benjamin Sesko se queda, pero también si no rinde, lo vendemos la próxima temporada. Y digamos la salida de Mason Mount y la salida de la gente que dije que se iba a ir. Pero Casemiro también se fue, lo vendí porque no quiso renovar y estas salidas hicieron para que fuéramos por un lateral izquierdo y un portero de garantías y jerarquía. Grimaldo, vamos a ver si podemos sacarlo por debajo de su precio, vale 54. No, pero podemos sacarle 50. Si va a subir el precio, que suba, pero 10 millones, que uno diga, bueno, listo, es un jugador con el cual, pero 4 millones no, papi, 50. La verdad, vamos a ofrecer 52.300, ni para él, ni para mí. Bueno, 53.300, dejémoslo así. Es un futbolista que necesitamos. Y ahí está el señor Grimaldo, sí señor. Ahí está llegando a las instalaciones del Manchester, saludándose con Bruno. Buen fichaje necesario que necesitamos por esa banda izquierda. Para mí, el mejor portero que podemos traer, barato, bueno y con jerarquía, es Jordan Pickford. Vamos a ofrecer 22.500 con una cláusula de venta del 15 para meter la trampita ahí. 35. Ey, 30 millones pues. Estoy embotado. 30 millones por usted y ya. Voy a aceptar. Lo necesitamos. Voy a aceptar, lo necesitamos. Y ahí está el señor Jordan Pickford. Casi que no, pero es un portero bueno, a mi gusto. Yo sé que usted está desconfiado, está inseguro. Confía en mí, deme la confianza. Este man va a rendir y va a ser muy, pero que muy bueno. Después de asegurar un portero de calidad y un lateral izquierdo que nos diera competencia, sabíamos que el siguiente paso era fichar un jugador de talla mundial. Pero había un problema, el presupuesto. Así que necesitábamos hacer un sacrificio. Voy a empezar con 125. Siguen con 113, vamos a ofrecer 125 de nuevo. A ver, 125. Lo cerramos por 125 a Bruno Fernández y esto quiere decir que podemos ir por Vinicius. Se va Bruno Fernández, señoras, sí señores. Se va Bruno. Muy, pero que muy buena negociación. 125 por un tipo de 30 años que está acabado. A ver, 162, cláusula de venta del 15%. A ver, 224 millones. Muy caro porque hay que contar que nos quedamos con 50 millones, pero lo importante es que hay la plata. Está la plata para negociar. Voy a ofrecer 180 y ahí da la cláusula de venta. Yo sigo empecinado que la cláusula de venta va a ser, vamos a subirla más, vamos a subirla 25%. 208. Yo creo que nos va a tocar aceptar esto. Nos va a tocar aceptarla porque la tensión está muy alta. Aceptar, necesitamos a Vinicius, muchachos. Necesitamos clasificar a la Champions esta primera temporada. Y ahí está el gran Vini. Sí, llegó al Manchester United. Pero el mejor fichaje de esta época del Manchester United está ahí, Vinicius Junior.
Le dieron la 9, no, vamos a ponerle la 7. Y vamos a ponerlo en la plantilla. Así es como va a operar ahora el United. Vinicius Junior por esa banda izquierda. Y aquí a quién sacamos, a hoy. La verdad, formamos un muy buen equipo. Pickford, De Ligt y Lloro como centrales. Los laterales Mazraoui, Grimaldo, Ugarte, Maino, Cuña de media punta y los tres adelante Chesco, Mbeumo y Vinicius Junior. Buen fichaje, vamos a darle la capitanía a Vini porque es que Vini se va a apropiar de este equipo, señor. Vamos al primer partido, vamos a ver qué tal. ¡No! Perdimos el primer partido 2-3 contra el Arsenal, rival directo. Marcó gol Vinicius al 29 y De Ligt no. Bueno, pero no importa, la temporada es todavía muy larga, el equipo todavía no está para competir. Bueno, ahora sí, iremos hasta el final de la temporada. Quiero reaccionar al partido contra el Fulham. A ver, lo ganamos 1-0. Bueno, y ojo, Pickford, jugador del partido. Si ven, confíen en mí. Bueno, un dato importante que se me olvidó contarles. ¿Qué pasa? Lo que pasó es que en Europa League nosotros llegamos a semifinales y la perdimos contra el Chelsea. El Chelsea terminó ganando esa Europa League y por ende clasificándose a Champions. ¿Qué pasa? El puesto de Champions que nos pertenecía a nosotros se lo damos al Chelsea por ser campeones de Europa League y nosotros no vamos a Champions sino que vamos a Europa League. Quería yo que no nos pasa, entonces vamos a estar seguros que vamos a estar en Champions League la próxima temporada. 2-1 con goles de Vinicius y de Cuña, pero que muy bien estos fichajes, salió la verdad, nuestro planteamiento táctico salió perfecto. En la segunda temporada íbamos a irnos de Marcus Rashford, con él también Marcus Højlund y también se iba a ir el gran Malacia, le habíamos dado la confianza pero no rindió, igual que Sirksen y por último Jadon Sancho. Hace años Carlos Tevez se fue del United al City y encendió la rivalidad en Manchester. Ahora la historia se reescribe, pero al revés. En nuestra segunda temporada traemos a Julián Álvarez y lo trajimos de vuelta a Inglaterra, esta vez para vestir de rojo, un delantero campeón del mundo con la garra argentina que el United necesita. Ahí está el gran Julián Álvarez que vuelve a Inglaterra, vuelve al Manchester, pero no al Manchester City sino al Manchester United a jugar con nosotros, a darle esa garra argentina que necesitamos arriba y qué mejor que un brasileño y un argentino para sacarnos campeones. Mucha confianza en este fichaje y mucha esperanza que lo haga bien y que rinda con nosotros. Terminamos con estos fichajes, con Kevin Schalder para rellenar ahí la plantilla y este otro que es muy importante que traemos del Crystal Palace también es el señor Adam Wharton, un fichaje que era para rellenar la plantilla pero después terminó siendo muy importante para el equipo, me sorprendió la verdad, así que lo trajimos. Ya así queda la plantilla, una plantilla bastante completa, en el arco teníamos a Jordan Pickford, Lloro y De Ligt en la defensa, Mazraoui y Grimaldo, acompañado de Ugarte y Maino, media punta Cuña, Julián en la delantera, pero que muy bien, y Mbeumo y Vinicius acompañándolo, era un fichaje extraordinario. Pero en la siguiente temporada íbamos a tener un baldazo de agua fría, vamos a terminar sextos. En la FA Cup íbamos a terminar eliminados por el Watford en la ronda 3 y íbamos a perder la Carabao contra el Manchester City. Julián Álvarez nos llevó a enfrentarnos al Manchester City, pero no nos sirvió de mucho. Para esta temporada necesitábamos sí o sí buenos fichajes y traíamos a Fran García totalmente gratis. También teníamos que cuidar el presupuesto, era algo muy importante en esta temporada, cuidar el presupuesto. También llegaba Tony Livramento, que costó bastante plata, pero bueno, salimos de Mazraoui y de Diego Dalot, lo cual nos hizo que tuviéramos más presupuesto. Y salíamos de Mbeumo. Mbeumo no iba a continuar más en el Manchester, no estaba rindiendo lo que necesitábamos, íbamos a traer un fichaje más joven y un fichaje que ya tenía experiencia ganando la Champions, lo cual era un objetivo principal del video, así que íbamos a salir de Mbeumo, ya estaba muy viejo, 28 años, necesitábamos nuevas piernas. Y ese nuevo fichaje iba a ser Brady Barcola, lo íbamos a traer directamente del PSG, salió bastante barato a decir verdad, para la media que tenía y la edad que tenía. Brady Barcola, que era el nuevo fichaje del Manchester United, el nuevo fichaje estrella para esta temporada. Y de último momento nos tocó fichar a Jan Oblak, pues el Bayern Múnich llegó por Pickford, pagó la cláusula de rescisión de 50 millones, así que en último momento nos tocó comprar a otro portero, un portero también de jerarquía y de calidad que llegaba a hacer historia con esta camisa. Y por último, el defensa Mark Weghorst, necesitamos un defensa, pues Lisandro Martínez y Lloro no estaban rindiendo bien, así que así queda nuestra plantilla con varios cambios y nuevas caras. Oblak en el arco, Weghorst en la defensa y Barcola arriba en la delantera. Bueno, somos campeones. ¿De qué somos campeones? Me saltó la cinemática. ¿Qué somos campeones? De Conference Leagues. Bueno, a ver, era necesario. Nuestro equipo realmente es muy bueno. Teníamos que sí o sí salir campeón de algo.
pero en la tabla quedamos décimo. No nos clasificamos ni siquiera a una competición europea. Bueno, al menos ganamos la Conference, eso nos clasifica a la Europa, pero de todas formas, no es por ser mediocres, pero competimos en todas las competiciones menos en la Premier. Pero en esta temporada teníamos que dejar el dinero y traíamos a Michael Oyarzabal totalmente gratis. Y el otro fichaje que hacemos es a Pedro Neto, campeón del Mundial de Clubes, un fichaje de jerarquía, y también a Luis Díaz. Íbamos a traer un tipo que ya conocía la Premier, que ya ha ganado la Premier contra nuestro clásico rival. Simulamos el primer partido y lo perdemos contra el Everton. Perdemos, a ver, empatamos, ganamos, bueno, empatamos. Es una mejoría. Vamos al final de la temporada. A ver, estamos al final de la temporada, no he visto nada hasta ahora, pero bueno, ahí vemos. Semifinales contra la Fiorentina al parecer, y somos terceros. El Nottingham Forest es el último partido contra ellos y está muy pegadito el Brighton. Eliminamos contra el Manchester City, Carabao Cup en ronda 4, y le íbamos a ganar al Nottingham Forest y nos íbamos a clasificar por fin a la Champions League. Pero bueno, empezamos con las salidas para esta siguiente temporada. Lloro se iba, nunca rindió y tampoco cuajó en el equipo, y salíamos de Grimaldo, un tipo que ya realmente había cumplido su ciclo, no fue lo que esperábamos, y traíamos a una joven promesa que había estado viendo en reclutamientos, una joven promesa muy pero que muy buena, lateral izquierdo, que venía a cumplir la función de Grimaldo. Y también despedíamos a Pedro Neto. ¿Por qué? Porque en estadísticas, aunque ustedes no lo vieron, solamente jugó 2 partidos, no hizo ni un solo gol. Y traíamos al señor Bergwall, un mediocampista del Tottenham, muy pero que muy bueno, podría ser el reemplazo de Ugarte a la plantilla como tal. Bergwall y Wharton quedan en el medio campo. De nuevo contra el Everton en esta última temporada. A ver, lo ganamos, lo perdemos. El Everton nos tiene de hijos. Esta serie el Everton nos tiene de hijos. Cualquier cosa que pase con el Everton. A ver, el Bournemouth 1-0, ganamos. Bueno, vamos mejorando. A ver, este último contra el Fulham, de pronto lo ganamos. Y 3-0. Y figura Vinicius. Vamos a final de temporada esta vez sí. Llegamos a final de temporada y ojo con esto, porque puede ser que somos campeones de la Premier League después de tantos años intentándolo. Somos campeones de Premier y estamos en la final de la Champions League. Ganamos la Premier y podemos ganar la Champions. Me metí a ver el partido contra el Fulham porque quiero ver la celebración. Nos costó mucho, gastamos muchos millones, tenemos el permiso de ver esta final. Y final, se acabó el partido, señoras. Somos campeones de la Premier League después de más de una década. El Manchester United no ganaba la Premier y la va a alzar Vinicius Junior por fin. Y ojo, porque Vinicius se puede encaminar un Balón de Oro. Ganó la Premier, está en final de la Champions. Vamos a cumplir el último objetivo, que es ganar el Balón de Oro. Ya cumplimos uno, que era sí o sí ganar la Premier League. 5 temporadas, 5 años de trabajos, fichaje, decepciones y gloria. Todo nos trajo hasta aquí. El Manchester United reconstruido desde las ruinas vuelve a donde pertenece. Una final de Champions League. Y el rival no podía ser otro, el Barcelona. Una historia que marcó una era, ahora tiene su revancha. Viejos fantasmas del pasado contra un nuevo United con hambre de gloria. Hoy no se trata solo de ganar una copa, se trata de cerrar un ciclo y demostrar que el gigante ha vuelto. Ahí la llevamos, muy bien. Necesitamos hacer un gol, necesitamos ganar este partido. Barcola, bien. 1-0, vamos ganando, lo vamos haciendo bien. Excelente, empezamos ganando a los 27 minutos, gol de Barcola. No, está atacando mucho el Barcelona. Gol de Lamine. Gol de Lamine y vamos a entrar los últimos minutos a ver el partido, a ver qué tal. Pero no ha pasado nada, ha estado muy aburrido todo el partido. Sí es cierto que el Barcelona el Barcelona está atacando demasiado, pero ahora también empezamos a atacar mucho nosotros. A ver. Vamos, Vini. Este es Vini, sí señor. Vamos, Vini. La puede hacer. Pase para Julián. Pégale ahí, mi hermano. Pégale. Julián. ¿Quién es ese? Cuña. ¡Qué golazo, papá! Con ese golazo que acabamos de ver, el Manchester United se ponía de ventaja en la final de la Champions League, en el partido más importante de esta serie. Qué golazo de Cuña que lo mandaba al ángulo, a todo el ángulo, no alcanzaba el portero, no llegaba nunca. Íbamos a tener la última oportunidad, faltando ya prácticamente un minuto. Vinicius que se la pasaba a Boco, que había sido nuestra joven promesa, nuestro lateral izquierdo que habíamos cambiado por Grimaldo. Y aún así no llegaba al centro, pero se acababa el partido y éramos campeones de la Champions League después de 5 temporadas en esta serie y después de más de una década del United sin poder levantar ni jugar esta final. No solo alzaba el título, sino que también cobraba una venganza al FC Barcelona. Vinicius, que iba a alzar la Champions League, que iba a gritar
campeones. Dani, como pueden ver, estaba ya nominado al Balón de Oro junto a Bárcola. Estamos en la gala del Balón de Oro. Kaká iba a entregar el Balón de Oro. Ahí vemos a Vinicius y a Mbappé. Y sí, señoras y señores, Vinicius Junior, Balón de Oro, y vamos a cumplir objetivo. Cumplimos los 3 objetivos de la serie: es ganar la Premier, ganar la Champions y ganar el Balón de Oro con uno de nuestros jugadores. Así que si les gustó el video, suscríbanse, no se olviden de suscribirse y de darle like. Nos vemos en la próxima.